saluda Paulina Miño, soy integrante del grupo 1. Nuestro grupo está integrado por Néstor Castillo, Hernán Jiménez, Fabio Candia, Graciela Coene y Ricardo Rodríguez. Nosotros queremos hablarle del aprendizaje basado en proyectos. Planificación de clase. Asignatura técnica de litigación adversarial, 12º semestre. Carrera de Derecho. Proyecto simulacro de juicio oral y público. Analizar y esquematizar un juicio oral y público sobre homicidio doloso en Coronel Oviedo. Llevarlo a simulacro. Duración un semestre, 10 semanas. Competencias y objetivos. Adquirir los conocimientos básicos y fundamentales de un juicio oral y público. Aprender a enfrentar los casos que se las presentare. Aplicar los conocimientos adquiridos en relación a la forma de expresarse en forma oral y escrita. Descripción breve. Analiza y esquematiza un juicio oral y público sobre homicidio doloso en Coronel Oviedo. Llevarlo a simulacro de juicio oral. Para ello se debe recurrir a los archivos del Poder Judicial de una unidad penal del Ministerio Público o profesional, abogado, que provea un expediente finiquitado, sobre el cual se realizará el análisis y esquema del proceso judicial que se estableció hasta la etapa culminante o juicio oral, escenificando un controvertido juicio simulado, pudiendo la resolución final, fallo o sentencia, ser coincidente o no con el caso real estudiado, dependiendo de los roles desempeñados en el curso del proyecto. Hasta aquí mi intervención, compañeros. Profesor, le cedo la palabra al compañero Fabio Candia. Bueno, en el marco del aprendizaje basado en proyectos, en lo que a mí me respecta exponer en el trabajo, vamos a hablar del resumen del proyecto, que se resume básicamente en estos puntos que venimos marcando aquí, ¿verdad? Vamos a hablar de los roles de los estudiantes en una pregunta esencial, en un proceso de aprendizaje, el propósito y los beneficiarios del proyecto. En lo que a mí respecta, vamos a hablar de los roles y del problema y pregunta esencial, ¿verdad? Problema central, por un lado, y la pregunta esencial, ¿verdad? En este proyecto de simulacro de juicio oral y público, vamos a establecer los roles específicos para los alumnos, los cuales tienen que ser o deben ser distribuidos en grupos. Y en este caso, para este proyecto en concreto, dividimos en tribunal de sentencia, o sea, alumnos que van a representar al tribunal de sentencia, que van a ejercer el rol de tribunal de sentencia, ministerio público, querellantes, peritos, defensores, acusados, denunciantes y testigos, ¿verdad? Entonces todos van a tener un rol específico determinado, haciéndonos una pregunta esencial, ¿verdad? El desafío de esta materia es cómo desarrollar, ¿verdad? Habilidades de litigación efectivas que, que se puedan que puedan generar una representación a los clientes de manera competente y persuasiva en un entorno judicial adversarial, ¿verdad? Es decir, como la carrera de Derecho es necesariamente debe haber parte y contraparte, bueno, lo que vamos a buscar también con este proyecto es desarrollar la capacidad de el estudiante en litigar de manera adversarial, ¿verdad? Bueno, el problema central, que es el otro punto que me toca exponer, es en esta materia radica en la necesidad de equilibrar los intereses de las partes involucradas en un caso legal. Lo que vamos a buscar en esto es que los estudiantes puedan tener un equilibrio y puedan exponer desde su posición, desde su rol, su postura y de esa manera se pueda equilibrar el interés y se pueda equilibrar el sentido de justicia que se pueda o se busca obtener, ¿verdad? Garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia a través de un proceso justo y transparente siguiendo las reglas establecidas en las normas y las leyes procesales, ¿verdad? Y la pregunta esencial, ¿cómo garantizar un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la defensa efectiva de los intereses de las partes involucradas en el litigio? Es la pregunta esencial que nosotros hacemos para poder determinar. De esta manera culmino mi exposición y hace su presentación el siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el proyecto,
Voy a estar hablando sobre la presentación de los resultados finales, cómo esos resultados se harán públicos y con quién o quiénes se involucrarán los estudiantes durante y al final del proyecto. En este caso, en un simulacro de juicio oral y público de la Cátedra de Técnica de Litigación Adversarial, los resultados finales se pueden presentar de diversas formas y se involucrarán a diferentes personas o grupos. Podemos considerar como las más significativas las que se presentan a continuación. En este caso, las presentaciones orales de sus casos simulados en aula. También se puede invitar a un público externo exponiendo a los estudiantes a diferentes perspectivas. En este caso se puede realizar también un evento público donde los estudiantes presenten sus casos a un público más amplio o grande. Se puede también involucrar a los abogados profesionales para que actúen como evaluadores de este simulacro. Y por último se puede hacer una evaluación entre pares. También es importante considerar los recursos y la logística disponibles para determinar cómo y con quién se presentarán los resultados finales del simulacro. La elección también dependerá del enfoque y los objetivos de la cátedra, así como de las oportunidades disponibles para maximizar la experiencia de aprendizaje de todos los estudiantes. Luego paso a comentarles sobre los recursos necesarios para la realización de este proyecto. Entre los que se puede citar como equipamiento estarían las aulas o espacios adecuados, también el podio o estrado y el sistema de grabación o audio. Luego los recursos humanos, que serían también el personal docente y los estudiantes. Los materiales serían los casos simulados o el soporte legal. Y los recursos de la universidad estarían la biblioteca y el acceso a bases de datos jurídicas, junto con el apoyo administrativo. Siguiendo con el proyecto, le voy a estar pasando la palabra a mi compañera Graciela Coene para que pueda estar hablando de las etapas que tendría este simulacro de juicio oral y público. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Mi nombre es Graciela Coene y les voy a estar hablando de las etapas del juicio oral y público, que son 6. Y la primera etapa es la integración de grupos de trabajo, distribución de roles entre cada integrante. Etapa 2. Individualización de la causa penal de homicidio doloso a esquematizar para sustanciar el simulacro de juicio oral y público. Etapa 3. Prácticas y ensayos. Los equipos de defensa y acusación se reúnen para practicar y ensayar sus presentaciones orales, interrogatorios y contrainterrogatorios que se enfocan en perfeccionar sus habilidades de argumentación, expresión verbal, manejo de evidencias técnicas y de interrogatorio. Etapa 4. Debates grupales previos. Los equipos de defensa y acusación, de manera individual, pueden llevar a cabo debates internos para discutir y revisar la estrategia de litigio, compartir información, identificar puntos débiles y fortaleza, buscando mejorar la coherencia y cohesión del caso para su posterior puesta en escena. Etapa 5. Simulacro de juicio oral. Llega el momento de escenificar el simulacro. Cada equipo realiza sus argumentaciones o alegatos de apertura. Se siguen los procedimientos propios de un juicio oral y se busca que las presentaciones sean persuasivas y coherentes. Se llevan a cabo los interrogatorios y contrainterrogatorios de los testigos. Los peritos exponen sus correspondientes informes o dictámenes. Se ofrecen los elementos de prueba, además de la exposición final de alegatos o argumentación de cierre. Etapa 6. Evaluación, análisis y fallo. Después del desarrollo o sustanciación del simulacro, se lleva a cabo una evaluación por parte del grupo de alumnos al que fue asignado el rol del tribunal de sentencia. Este, a la luz de los hechos desarrollados durante el controvertido, someterá a un exhaustivo análisis jurídico penal el caso objeto del simulacro para consecuentemente emitir un fallo o sentencia que podrá ser o no coincidente con el fallo original del expediente proyectado. Al finalizar el simulacro, los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre su experiencia y analizar los aspectos aprendidos durante el proceso.
Ahora les voy a dejar con el compañero Hernán Jiménez. De mi parte es todo. Bueno, gracias Graciela. Siempre dentro de lo que es este simulacro de juicio oral y público que estamos haciendo, a mí me corresponde comentarles un poco lo que va a ser el cronograma de lo que es esto. Vamos a partirnos en 10 semanas, intensas por cierto, de lo que va a ser este simulacro. En la semana 1 vamos a tener la conformación de los grupos de trabajo. Lógicamente, la base organizativa primero. Introducción al simulacro y presentación del caso. Vamos a tener la explicación de las reglas y procedimientos del juicio oral. La asignación de roles a los estudiantes. Luego, en la semana 2, como ya pueden ir ahí visualizando también, tenemos la investigación y análisis del caso simulado. Tenemos la investigación legal y revisión de precedentes relevantes. Tenemos el desarrollo de estrategias de litigio por parte de los equipos de defensa y de acusación. En la semana 3 vamos a estar viendo la preparación de escritos legales, el ensayo de los alegatos de apertura y cierre, el ensayo de presentaciones orales y argumentaciones, la revisión y retroalimentación entre los equipos de defensa y acusación. Seguimos visualizando. En la semana 4 tenemos la práctica de interrogatorios y contrainterrogatorios, el desarrollo de habilidades de manejo de evidencia, la revisión y retroalimentación sobre las habilidades de interrogatorio. En la semana 5 vamos a hacer un ensayo general del simulacro de juicio oral, revisión y retroalimentación sobre la presentación de evidencia y argumentación, identificación de áreas de mejora y puntos fuertes individuales. En la semana 6 vamos a hacer el simulacro de juicio oral y público en la primera parte, luego una presentación de alegatos de apertura por parte de los equipos del Ministerio Público, que ustedes sabrán se encarga de la acusación, la querella adhesiva y de defensa, luego el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos. La semana 7 otra vez el simulacro de juicio segunda parte, presentación de alegatos otra vez, deliberación del tribunal de sentencia simulado. En la semana 8 tendremos la evaluación y retroalimentación individual sobre el desempeño en el simulacro, discusión y análisis de las fortalezas y debilidades de cada estudiante, la identificación de lecciones aprendidas y áreas de mejora. La semana 9 y 10 tenemos la preparación de presentaciones finales sobre el aprendizaje obtenido durante el simulacro, la revisión y ensayo de las presentaciones individuales o grupales, la presentación final de los resultados y reflexiones sobre el simulacro. Toda esta última parte se va a desarrollar dentro de las semanas 9 y 10. Seguidamente les dejo con el compañero Néstor, quien va a desarrollar ya la parte final de este trabajo. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, querido profesor, a los compañeros, a las compañeras, ya en esta última parte, tras lo que nos estuvieron explicando los compañeros en todo el proceso de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, me corresponde hablar sobre las evaluaciones propias del simulacro de juicio oral y público, del cual estuvimos hablando, un hecho de homicidio doloso en la ciudad de Coronel Oviedo, y los criterios de evaluación son importantes hacerlos mención a los alumnos de manera clara y precisa. Esto permitirá comprender las expectativas y trabajar hacia las metas específicas durante el simulacro de juicio oral y público. Entre los criterios de evaluación que son importantes tener en cuenta siempre están los de la claridad, la coherencia de los argumentos, el manejo de las evidencias, el procesamiento, las habilidades de interrogatorio y contrainterrogatorio, la presentación oral,
el cumplimiento de las reglas y procedimientos del juicio oral, entre otros aspectos relevantes. En ese sentido también podemos hablar de una evaluación formativa y sumativa. Esto implica que se debe proporcionar retroalimentación oportuna a los estudiantes antes de la sustanciación de nuestro simulacro de juicio oral y público, lo que permitirá también llevar a cabo una evaluación sumativa del proceso final para asignar las correspondientes calificaciones a los alumnos. Hablamos también de observación y registro. Esto permite a lo largo del proceso de preparación del proyecto, tanto a docentes como a los alumnos, ir preparando convenientemente también las observaciones que hagan falta mejorar. Retroalimentación personalizada nos habla de un enfoque claro, específico e individualizado del docente o los evaluadores con los alumnos. Luego hablamos de evaluaciones externas o evaluadores externos, que pueden ser nuestros invitados, los jueces, gente que es también partícipe de nuestro simulacro de juicio oral y público. Luego, una parte importante es la autoevaluación y evaluación entre los pares, es decir, los propios alumnos entre sí, y una evaluación integral. Al final de todo este proceso corresponde llevar a cabo una plenaria final en el que se llevará a cabo una evaluación sobre la presentación de los resultados, la reflexión individual y grupal, una retroalimentación por parte del profesor, así como una etapa de preguntas y respuestas que se irán evaluando cíclicamente o cronológicamente sobre la sustanciación de nuestro juicio oral y público. Esto nosotros lo iremos haciendo a través de cada una de las semanas de las etapas, y como el profesor nos estaba disponiendo a través de evaluaciones reales de la cantidad de horas destinadas, de si el enfoque en sí funcionó, no funcionó y cuáles son los aspectos a ir mejorando para finalmente también llevar a cabo nuestro cierre, nuestra evaluación y la calificación del trabajo final del método de aprendizaje basado en proyectos. Hasta aquí es nuestra exposición, profesor, compañeros, y quedamos abiertos a algunas consultas que puedan llevarnos a cabo a continuación.